Hola, bienvenidos a Viñetas. Espero que hayáis pasado una Semana Santa donde al final los únicos que han crucificado han sido a los de siempre y donde los grandes éxitos de estas fechas han sido Ben-Hur, Espartaco y un poco mi último vídeo, que me ha dado muchas alegrías en el sentido de llamadas que escritos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener un vídeo más tranquilito, aunque esto nunca se sabe. Y me gustaría seguir con mi lista de los 100 mejores cómics de la historia del cómic español, ¿no? Según mi opinión. En fin, vamos viendo ya la luz al final del túnel. Allá vamos. Pues eso, séptima entrega de mi listado de las mejores obras de la historia del cómic español. Para los que han llegado tarde, bueno, pues hubo una revista que hizo unas votaciones entre profesionales, autores, críticos y tal, y salió un listado de las mejores obras. Entonces, bueno, yo he hecho también el mío. Y os lo voy así contando en grupos de 10, más o menos unificados por temática, por época o por algo, para que sea un poco más entre mejor, ¿no? Para que no sea tan batiburrillo o tan cansino, como lo queráis llamar. En esta ocasión son 10 obras de más o menos que podemos englobar en movimiento de novela gráfica, no necesariamente todas, pero casi todas, y que son de autores recientes y son obras bastante recientes, ¿no? De hace un par de años, 15, 10, algo así, más o menos todas, ¿no? En fin, si tuviéramos que elegir al autor que mejor representa el movimiento de la novela gráfica, posiblemente muchos pensarían en Paco Roca, ¿no? Entonces, por eso yo de Paco Roca lo he elegido para empezar el grupo este y elijo esta, Los surcos del azar. Hace unos años, en Granada, estábamos en una mesa Paco Roca, Miguel Gallardo y yo, tomando no sé qué, y le pregunté a Paco qué estaba haciendo y me comentó que estaba haciendo un cómic bélico, lo que me dejó bastante a cuadros después de haber hecho Arrugas y Las calles de arena, ¿no? Y después cuando leí la obra vi que encajaba muy bien dentro de la temática, las sensibilidades de Paco Roca, ¿no? Porque Paco tiene una cosa muy buena y es que le cuesta muy poco hacer que el lector empatice con sus personajes. Tiene una facilidad bastante tremenda en este aspecto. Y tiene también una vista fuera de lo común para elegir temáticas. Entonces, en el momento en que hizo esto, pues era un momento en que tema de memoria histórica, etcétera, etcétera, se estaba hablando bastante y encajaba muy bien dentro del mundo que nos estaba explicando aquí, ¿no? Es una historia, para los que no la conozcan, sobre los republicanos que al perder la guerra civil pasan a Francia, lo que les pasa en Francia y cómo acaban participando en acciones contra el régimen alemán en Francia y siendo los primeros que llegan a liberar París, ¿no? Es una obra que funciona muy bien como género, que sabe muy bien cómo hacer una estructura entre el hoy, que de la entrevista que se está haciendo al antiguo soldado, y el ayer contando las historias de ese soldado, que a mí me dejó absolutamente apabullado en el momento que lo leí y que es un cómic que yo recomiendo vivamente, ¿no? Entonces, por eso, Los surcos del azar, primera obra. La segunda obra sería El héroe, de David Rubin, que se publicó en 2 tomos, ese sería el primero y este sería el segundo. David Rubin había hecho hasta entonces algunos cómics, con historias cortas, con relatos cortos. Había hecho un álbum, si no recuerdo mal, para Planeta, pero que eran una historia como pinceladas de historias más que una historia larga. Y de repente se tiró de cabeza con esta historia de tropocientas páginas, ¿no? ¿Qué es el héroe? Para los que no la conozcan, el héroe es una nueva visión de la vida de Heracles, ¿no? Del mito griego. Pero con la gracia de intentar comparar
las mitologías antiguas con muchas referencias a las mitologías modernas, ¿no? De los superhéroes como tal vez primera referencia. Ya desde el principio el cómic empieza con David Rubin leyendo un cómic de Jack Kirby diciendo nadie dibuja una pelea como Jack Kirby y tal, pero también a homenajes al manga y a otro tipo de cosas, ¿no? A mí me funciona muy bien, se devora, es un cómic que yo lo he devorado varias veces y me parece muy interesante, sobre todo porque David, aunque todo el mundo lo tenga muchas veces ubicado como dibujante y lleve ya varios años trabajando para el mercado americano como dibujante y tal, a mí me parece sobre todo un guionista muy interesante. A mí, por ejemplo, creo que desde entonces, exceptuando la historia esta de Superman que hizo por el tema del confinamiento y tal, no ha escrito mucha cosa más. Y yo es algo que lamento profundamente, ¿no? Pero bueno, aquí uno puede ver cómo se plantea la historia desde el principio, cómo lo analiza, cómo juega con todos los mecanismos narrativos de la figura del héroe. Es muy, muy, muy interesante. Una de las cosas que me llama más la atención es lo bien planteada que está la historia para que sea muy, muy trepidante. Es decir, esta imagen que a veces algunos tienen de que novela gráfica equivale a un peñazo sobre una enfermedad y un drama personal de qué le ha pasado al autor y este tipo de cosas, pues en este caso, desde luego, no aciertan para nada, ¿no? Porque esto es una historia de mamporros, de golpes, de persecuciones, y donde Rubin utiliza la figura de Heracles como ejemplo de este tipo de personajes, ¿no? La verdad es que es una historia que si queréis pasar un rato entretenido y vuestro rollo son los supers, pues no es una mala elección. Bueno, la tercera obra sería esta, de Víctor Santos, Los Reyes Elfos, el Integral. Los Reyes Elfos fue una obra que estuvo haciendo Víctor Santos durante muchos años, ¿no? Y algunos de sus primeros capítulos eran un poco de novatillo, ¿no? Un poco se le veía un poco verde, seamos sinceros. Por eso en este tomo, pues partes de estas historias fueron redibujadas, las historias fueron reordenadas y tuvo un acabado ya bastante más uniforme, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es una historia de fantasía heroica. Es una historia donde un personaje se encuentra en un mundo más o menos ficticio, un mundo de vikingos, de dioses nórdicos y cosas de este estilo. A mí hay una cosa de Víctor Santos que me gusta mucho y es que él no disimula, no intenta hacer un tipo de cómic que pueda quedar mejor en los premios, que pueda ser más alabado por la crítica, este tipo de cosas. No, él hace historias de género puras y duras. Si hace historias de fantasía heroica, pues una historia de fantasía heroica y la hace lo mejor que sabe. Si hace una historia de género negro, pues un género negro y tirando para adelante. Y esto es algo que yo le admiro mucho y que es una de las cosas que más me gustan de él, ¿no? Bueno, pues en este caso esto es una historia de fantasía heroica y entonces hay aquí pues dioses nórdicos, traiciones, luchas, combates, personajes que van mutando con el tiempo y pasan de ser unos héroes más o menos puros a una visión uh, un poco más cínica, un poco más cansada, un poco más trágica. Y, en fin, es un cómic que también si no lo conocéis, también es un cómic que yo creo que vale la pena leerse. Cuarta obra del día, García, de Santiago García, guionista, y Luis Bustos, dibujante. Esto sería el primero, este sería el segundo, y este sería el tercero y último de momento, al menos. ¿Qué es esto? Esto es una mezcla de cómic español de toda la vida, Roberto Alcázar y Pedrín, comic book americano, El Capitán América, y un formato más o menos parecido al manga, blanco y negro, pocas viñetas por página, etc. Es un mejunje estupendo. La idea es coger a una especie de superhéroe, héroe que es prácticamente Roberto Alcázar, que tenía su Pedrín en su momento, que en un momento dado queda congelado en el tiempo y vuelve a la actualidad, cual Capitán América. Y se encuentra en un mundo en el que no acaba de ubicarse.
Esto, aparte de juegos, homenajes, como hay también homenajes al Marvel Man, Miracle Man de Alan Moore y cosas de ese estilo, lo que me parece más interesante es cómo presenta al personaje principal, ¿no? Un personaje que es un héroe, pero es un héroe, digamos, extremadamente conservador, digámoslo así, ¿no? Entonces, allí se plantean cosas interesantes, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Alguien que tiene una moralidad más cercana a la tuya y que es un canalla, o alguien que intenta ayudar a la gente, pero que tiene una mentalidad súper conservadora y alejada de la tuya, ¿no? Por ejemplo. Hay cosas de este estilo bastante curiosas y se meten en algunos jardines un poco complicados, ¿no? Por ejemplo, el tercero de momento no tienen otra idea que llevarlo a Cataluña. Yo pensé, aquí se van a meter un guarrazo de estos épicos y la verdad es que salen muy bien del envite, ¿no? Cosa que me alegré un montón al leerlo. Y, en fin, creo que ahora va a haber serie de televisión, entonces, bueno, como curiosidad, ¿no? Porque estas cosas a mí me dan bastante lo mismo. Pero bueno, si eso hace que se animen y saquen más cómics de García, yo encantado de la vida. Este es igual un poco más complicado de conseguir. Sería Evelyn, el extraño caso del Dr. Corman, de Andrés G. Leiva. Esto es un álbum de género terrorífico, de, con muchísimos homenajes a nombres muy conocidos del género de terror, y donde se juega con una historia de vampiros con una estética muy del cine expresionista alemán, ¿no? Murnau, Lang, toda esta gente. Los originales están dibujados con ceras y la verdad es que tienen un aspecto muy personal, ¿no? A mí es un cómic que me dejó turbulato desde que lo vi en algunos originales suyos en Avilés y no lo había leído en su momento, me lo agencié rápidamente y es un álbum que creo que no tuvo el reconocimiento que debería haber tenido, ¿no? Supongo que otras obras de Leiva, de su adaptación de Juana de Arco, que también es en ceras, pero al ser en color y tal, y una temática más histórica, pues igual encajaron más en según qué gusto. Y o uno de esos días, que es una historia más de costumbrista, autobiográfica, que también funciona bastante bien, ¿no? Pero yo me quedaría sobre todo de este autor con esta obra, donde hay un trabajo gráfico apabullante. Es extremadamente sutil para describir atmósferas y, en fin, es una obra que también, si no la conocéis, también muy recomendable. Esta otra es muy conocida. Esto sería El arte de volar, primera edición, la que estaba numerada y tal pascual. De hecho, yo me tuve que comprar dos porque la primera tenía un conejo en casa y se lo comió. O sea, una cosa, cosas de los hijos. En fin, bueno, ¿qué es el arte de volar? El arte de volar posiblemente fue la obra que hizo Antonio Altarriba, un guionista muchísimo más conocido de lo que era hasta ese momento, ¿no? Y que hizo que Kim, el dibujante, dejase de ser el dibujante de Martínez del Facha el jueves y punto, que era lo que la gran mayoría de gente lo tenían más o menos ubicado. En fin, ¿qué es el arte de volar? El arte de volar es la historia del padre de Antonio Altarriba, ¿no? Desde sus inicios como un chaval de campo, con todas las mezquindades de este tipo de vida, donde se movían paredes para ganarle un par de palmos de tierra al vecino y cosas de este estilo, hasta que se desata la guerra civil, él está en un bando, se pasa al otro, y los años de posguerra, hasta que al final un día se suicidó. Entonces, es una historia donde hace un retrato de su padre, no es nada agiográfico, es muy ecuánime con las partes buenas y las partes malas que podía tener el padre de Altarriba. Intenta ser a veces un poco incluso crudo en sus descripciones, pero es una obra que te la lees y al cabo de días aún le estás dando vueltas, ¿no? A mí me dejó como muy impactado en el momento en que lo leí. Por lo tanto, esta es una obra que si no la habéis leído, yo la recomiendo encarecidamente, ¿no?
Y también de alta arriba quería comentar esta otra, que es bastante reciente. Yo, mentiroso, dibujada por Keiko. Esto es el final de la trilogía del Yo, ¿no? Había el Yo asesino, Yo loco y el Yo mentiroso. Yo loco era una historia sobre compañías farmacéuticas y tal. Yo asesino era una historia sobre el arte y la universidad. Y esta es una historia sobre política, que está plagada de referencias a personajes reales de la política y de la sociedad actual, ¿no? De asesores de políticos, políticos con nombres y apellidos muy claros, con presidentes de equipos de fútbol y constructores, periodistas, todo este tipo de cosas. Entonces, hace una disección de la España de los últimos años con un punto satírico, con mucha crítica y mucha mala leche, ¿no? A mí me confieso que la disfruté muchísimo, incluso más que una obra parecida como sería el Primavera para Madrid, ¿no? Que a mí me pareció que era un tanto localista para mi gusto. Pero bueno, esto ya son cosas personales. Bueno, y la siguiente, siempre tendremos 20 años de Jaime Martín. Esto es el final de una trilogía, digamos, familiar, donde había contado sucesos de otros miembros de su familia, con el Nunca tendremos 20 años o el anterior Las guerras silenciosas, ¿no? Esto es una obra autobiográfica, ¿no? Pura y dura, donde cuenta su, su infancia en un bloque de viviendas, donde los otros pisos eran de miembros de la familia, su relación con su madre, con el hermano, la escuela, hasta que va creciendo, empieza a tener amistades, la música, cómo le llega y cómo se engancha a un tipo de música, cómo empieza a dibujar, los dibujantes que le marcan, etcétera. Es divertido ver pequeños guiños, ¿no? Gente que es muy conocida en el mundo del cómic, pues no sé, gente del Víbora o de Ediciones B o cosas así, pues están pasando por allí. Pero yo creo que lo que más me gusta es la ternura con la que retrata su amor por su familia, por sus amigos, por su chica, cosas de este estilo, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta mucho de esta obra y es cómo transmite las sensaciones que él tenía cuando estaban pasando según qué cosas. Por ejemplo, el 23F. Además, pasa una cosa, que es que Jaime Martín y yo, aunque tenga mucho más pelo que yo, tenemos la misma edad. Entonces, yo cuando cuando leo según qué partes, yo recuerdo muy bien lo que yo sentía en esos momentos. Y entonces esas sensaciones la obra me las devuelve. Y entonces es una obra por la que yo le tengo especial cariño, ¿no? Jaime Martín siempre ha dicho que le cuesta mucho hacer guiones, que entonces por eso él suele tirar a contar historias de colegas, historias que le han pasado a él, cosas de ese estilo. Entonces, claro, esto es el do de pecho, ¿no? Porque esto es la autobiografía de Jaime Martín, contando desde la infancia hasta la actualidad prácticamente toda su vida. Y creo que transmite muy bien las sensaciones que él ha ido experimentando durante este tiempo, ¿no? La gente que ha conocido, la gente que ha conocido brevemente pero le ha desaparecido pero le ha marcado, todo este tipo de cosas lo hace muy bien. Entonces es una obra que también yo recomiendo vivamente. Y la siguiente obra, Las nuevas aventuras de Esther, de Carlos Portela y Purita Campos. Esto sería el primer álbum, esto sería el segundo y este sería el tercero. Después hubo un integral que sacó Glenat y ahora recientemente creo que ha salido otro por Dolmen, ¿no? A mí recuperar personajes clásicos del cómic español siempre me ha parecido algo que debería plantearse más a menudo, ¿no? Al menos para no perder un poco la historia del medio. Y hay que reconocer que Esther, que era un personaje que se había hecho para el mercado británico con el nombre de Patty's World, dibujos de Purita Campos, guiones de Philip Douglas, cuando se había publicado aquí en España había marcado una generación de lectoras, ¿no? Muchas lectoras y bastantes lectores que lo leían de tapadillo por las hermanas o lo que fuera, ¿no? Y
aquí lo que se hacía era un planteamiento bastante ingenioso, que era qué pasaba con este personaje años después, cuando ya es una adulta, ¿no? Y vemos al personaje de Esther, lo que ha sido de ella, que está separada, que ha tenido una hija, no sabes quién es el padre, vas viendo a todos los demás personajes del entorno de los personajes secundarios y vas viendo qué pasó con ellos. Y ves que algunos han mejorado, otros han empeorado y otros siguen prácticamente igual, ¿no? La que era una víbora de chavala, pues sigue siendo una víbora o peor de mayor. El Juanito era más tonto que un jarrón de joven y de mayor no parece que haya mejorado mucho. Y bueno, y este tipo de cosas, ¿no? Y es bastante divertido en este sentido. Se hizo un planteamiento muy de serie de televisión, ¿no? De melodrama, de culebrón, con mucha, mucha gracia. Y la verdad es que fue un cómic que yo disfruté en su momento muy mucho y que yo recomiendo especialmente, aunque no tengas ni idea de Esther y no hayas leído nada del personaje en tu vida, ¿no? Hay una cosa que también me gusta bastante, que es cómo se combina el pasado con el presente, ¿no? Jugando con el color. Es decir, un color plano, muy bruguera, para que me entiendas, son los momentos del pasado, y un color así como más pastel, como más pintado, son los momentos del presente, ¿no? Es una forma de mostrar gráficamente, de una forma muy clara, estos saltos en el tiempo que son constantes durante toda la obra. En fin, esto es lo que hay. Y la última obra de hoy sería esta, otra obra de Carlos Portela, aunque dibujada por Fernando Iglesias, Impresiones de la isla, editada por Retranca. Esto tuvo una edición anterior de Camaleón y esto vendría a ser la versión mejorada, ampliada, restaurada, como lo queráis llamar. Esto yo lo veo sobre todo como un juego y un homenaje a todos los grandes clásicos de los primeros años de los cómics de prensa americanos, ¿no? De Herriman, Sterrett, Winsor McCay, todo esto. Y la verdad es que funciona muy bien. Me gusta especialmente cómo juegan con el movimiento de los personajes dentro de la página, siempre, muchas veces dentro de la misma viñeta, haciendo que, dirigiendo la vista del lector sin manteniendo solo un único dibujo, ¿no? Y decían que habría un segundo tomo con material nuevo. Espero que algún día salga, ¿no? Porque es un cómic extremadamente moderno, a la vez que es un cómic que tiene unas raíces muy, muy clásicas. Y creo que debería ser bastante, bastante más conocido de lo que es, ¿no? Que se ha quedado un poco en un nicho de sibaritas o algo así, no sé qué deciros, que hace que mucha gente no se haya fijado en esta obra ni la tenga lo suficientemente presente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Otro día más. ¡Salud!